Uno de los participantes. Bienvenidos nuevamente a este espacio de extensión rural. Reciban el saludo cordial a nombre del Centro de Innovación y Asistencia Agraria Campo Verde. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante en el sector agrario, como es el manejo integral del cultivo del plátano y banano. Eh, para ello hemos invitado al ingeniero Edwin Palomino, quien está en la línea con nosotros desde Honduras. El ingeniero Edwin Palomino Velázquez es egresado de la Escuela Agrícola Panamericana Zamorano de Honduras, con estudios de maestrías en la Universidad Rey Juan Carlos de España y maestría en Agricultura Tropical Sostenible, entre mucho más. Él tiene amplia experiencia en el manejo integrado del cultivo de plátanos y esta noche nos va a volcar su experiencia. Espero que sea de gran utilidad y aporte al desarrollo profesional y científico del sector agrario. Yo voy a dejarles con él para que participen de esta hermosa ponencia. Muy buenas noches, ingeniero. Un saludo a usted de parte de CIA Campo Verde. Un abrazo a la distancia. Bienvenido. Ok, muy buenas noches con todos. Gracias, Campo Verde, Centro de Innovación y Asistencia Agraria. Como ya me había presentado, mi nombre es Edwin Palomino. Ahorita me encuentro en Honduras y el día de hoy, pues vamos a compartir un poquito sobre el manejo integrado de cultivo de plátano. Si bien es cierto, es un cultivo que en la gran mayoría de los países con zonas tropicales, pues es una es uno de los cultivos que aporta bastante al tema de seguridad alimentaria, al tema de economía, al tema de fuentes de trabajo para muchos agricultores y para muchos trabajadores. Y es un cultivo muy importante en la región, ¿no? En el caso de Perú, igualmente es sumamente importante, sobre todo la parte de la selva peruana, que el 90-95% de las familias que están ubicadas en esta parte de la selva consumen casi en su dieta, digamos, diaria o semanal, por lo menos una vez al día, el tema de plátano. Entonces, es sumamente importante. Ya en Perú se ha ido desarrollando el tema de este cultivo a escala local, a escala regional, con, digamos, ventas en la capital y hay algunas empresas que ya están haciendo snack o chifles para la exportación. Y la gran mayoría de los agricultores pues, están cultivando por un tema de seguridad alimentaria porque de eso viven. Entonces, hoy día vamos a compartir un poquito de la experiencia que hemos tenido en el tema del plátano para que ustedes en algún momento les sirva estas experiencias y que como técnicos o como agricultores o como académicos puedan tomar las mejores decisiones. ¿Ok? Como origen, el plátano y el banano, pues según, digamos, la historia, se han originado en las Islas Filipinas, algunos dicen en Indonesia, algunos de Malasia, por eso. Sin embargo, ha estado siempre en estas líneas ecuatoriales, en la línea ecuatorial, entre 15 a 30 latitud sur o norte, ¿no? En esa parte se ha desarrollado, pero sobre todo en el continente asiático, ¿no? Entonces, de esa parte proviene el plátano y el banano, que actualmente, pues, en las zonas, digamos, tropicales se cultiva, iniciando la producción a mayor escala desde Centroamérica, Ecuador, ¿no? Y poco a poco va bajando Colombia y hoy en día, pues, Perú, en la zona de Piura, se cultiva para exportación de banano orgánico. Entonces, es un poquito, para tener un poquito de referencia en el tema de la historia, ¿no? En el tema de importancia, es sumamente importante.
es parte, digamos, de la seguridad alimentaria. Es una fuente de alimento muy importante para los agricultores, para las familias y sobre todo con costos accesibles. Es fuente de trabajo para mucha gente, hay muchos agricultores, hay mucho personal técnico, hay profesionales y también el tema de comercio involucrados a este tema del cultivo de plátano o banano, ¿no? Ahí podemos ver, por ejemplo, en imagen, en Perú se acostumbra bastante el tema de tacacho con cecina. Tacacho, pues obviamente es del plátano y podemos ver también, pues, que en algunos proyectos han estado desarrollando cultivos de asocio con el cultivo de cacao o café. Pero lo cierto es que es una fuente de trabajo muy importante, utilizado como sombra y también como fuente de divisas, ¿no? En el caso de exportación se ha registrado buena cantidad de divisas digamos, a los países por este tema de cultivo, ¿no? El objetivo básicamente de esta charla es conocer el manejo del cultivo de plátano, el cual nos va a servir como base para tomar decisiones correctas en la producción sostenible. Hoy en día, todas las empresas, todas las fincas debemos apostar por un tema de producción sostenible. Es la única forma de diferenciarnos, de ser resilientes y que seamos sostenibles en el tiempo con esta siembra de cultivos y sobre todo cuando ya hacemos este cultivo una y otra vez en el mismo suelo. Y ese es el gran reto. En el caso de Perú, en la gran mayoría de la selva de la Amazonía peruana, nos hemos acostumbrado a la siembra del plátano, básicamente a talar bosque, sembrar una, dos veces, después se queda el cacao y sucesivamente vamos buscando bosque o monte alto para seguir sembrando. Pero en esta oportunidad lo que vamos a compartir las siguientes experiencias de siembras en el mismo suelo, año tras año, en el tema de plata. Ojo con esto, para el tema de exposición hay que saber diferenciar el tema de plátano y banano. Por temas técnicos, ¿no? El banano, vamos a referirnos a la fruta que consumimos en estado fresco. Por ejemplo, cera, puede ser, por ejemplo, allá es el tema de la isla, el tema del moquicho, todos esos bananos, a esas frutas que se consumen fresco, vamos a referirnos como banano. En tema de plátano, que es la exposición de hoy, vamos a referirnos a la fruta, pero que tiene un mínimo proceso. Por ejemplo, es el bellaco, ¿ok? Que hay que hacer una pequeña fritura, o hay que llegar a la cocción, o hay que hacerle el tacacho para consumirlo. Se puede consumir directamente, pero generalmente se consume con un mínimo proceso. Entonces, vamos a enfocarnos en el tema de plátano en esta exposición, ¿ok? Y nuestro objetivo con estas charlas es básicamente que conozcan producción a media y baja densidad y también conocer un poquito sobre la producción del plátano a alta densidad. Y si tienen algunas preguntas, me van dejando los comentarios y o levantan la mano, vamos a ir sacando, digamos, despejando dudas, ¿no? Entonces, básicamente, vamos a hablar de media, baja densidad y alta densidad, ¿ok? En esta imagen, por ejemplo, podemos ver una producción de plátano a alta densidad y obviamente ya es una labor o una producción de empresas o compañías dedicadas a este rubro y sobre todo dedicados a la exportación o que ya tienen un mercado fijo, asegurado para poder entregar la fruta. Entonces, hay plantaciones hoy en día pues de plátano exclusivamente de monocultivos o de alta densidad. El concepto, el tema de hoy, es el manejo integrado del cultivo. Hay que tener como claro algunos conceptos. ¿Qué es el manejo, por ejemplo? Es la acción de conducir o orientar el cultivo hacia un objetivo determinado. Toda acción que nosotros ejerzamos sobre ese cultivo nos vamos a referir como manejo. E integrado porque todos los componentes y técnicas de manejo se encuentran estrechamente relacionados. No podemos usar un componente y dejar las otras. Todos los componentes técnicos necesitamos
que sea integrado, ya sea ambiental, ya sea el tema del suelo, ya sea el tema de la genética, ya sea el tema del manejo, todos los componentes de alguna otra manera tienen que ser integrados. ¿Ok? Desde el control de plagas, desde la siembra, adquisición de semilla, hasta el mercado, todo el manejo integrado del cultivo involucra todo eso. Entonces hay que entender esa estrecha relación. Y yo creo que hoy en día sí lo hacemos ese trabajo. Sin embargo, necesitamos mejorar para ser más productivos. ¿Ok? Y cultivo es obviamente actividades que el hombre realiza en una especie vegetal. En este caso, el tema del plátano. Y lo que siempre vamos a buscar es una mayor productividad. ¿Ok? Y como definición, pues el manejo integrado del plátano es la acción de conducir todos los componentes del plátano utilizando técnicas adecuadas. Y esas técnicas, o algunas técnicas que hemos puesto en práctica y hemos desarrollado, como siempre, el objetivo es incrementar la producción, hacer rentable este cultivo y sobre todo ser sostenibles en el tiempo. ¿Ok? Me avisan por favor si tienen, si la conexión de internet está bien. ¿Ok? Ok. Dentro, digamos, de la producción del plátano, hoy en día a las fincas, a las empresas y sobre todo con los agricultores, tenemos que trabajar el tema de sostenibilidad, que son tres aspectos fundamentales que tenemos que desarrollar. Lo primero, obviamente, siempre consideramos, y es sumamente importante, el tema económico. El tema económico porque tiene que ser rentable, no puede ser un cultivo que no nos dé ganancias. Pero también tiene que ser social, involucrar dentro de los parámetros permitidos a la gente, a la sociedad, en la mano de obra y ser conscientes también, digamos, con la gente que se emplea. Y obviamente tiene que ser ecológico, amigable con el ambiente. Estos tres, digamos, ejes principales de la sostenibilidad tienen que enfocarse en la producción del plátano. Como taxonomía, tenemos que la familia, las musáceas, el género Musa, y la especie que es más estudiada es la cuminata en el caso del banano y balbiciana pues en el caso del plátano. En el cuadro podemos ver, yo les voy a dejar esta presentación para que les puedan compartir, que describe un poquito de son centros de origen, ¿no? Los centros de origen a partir de las genomas, ¿no? Hay genoma acuminata y balbiciana, de tal manera que ha ido combinándose a través de cruzas naturales o con la intervención del hombre para desarrollar variedades que son más comerciales. Por ejemplo, el grupo AAB, que es de la India, donde se ha desarrollado el dominico Harton, el Hartón, y estas variedades obviamente tienen esa combinación, ¿no? Son triploides. Y les dejo esto para que ustedes lo puedan revisar y la variedad que ustedes tienen, cuál es la combinación, por un tema académico, ¿no? Los sistemas de producción, en el caso de plátano, enfocándose un poquito más ya en la producción, hay sistemas de monocultivo, que básicamente consiste en sembrar únicamente el cultivo del plátano. Y la gran mayoría, los monocultivos de alta densidad que superan los 2.800, 3.000, 3.300 plantas por hectárea, va a depender mucho de muchos factores. Uno de los factores principales es la variedad, ¿ok? No todas las variedades se pueden hacer el tema de monocultivo a altas densidades. Sin embargo, hay también monocultivos de baja o de media densidad que de alguna manera podemos usar diferentes variedades de plátano que se adaptan a estas condiciones de suelo, de clima, de altura, a todas las condiciones de precipitación, de tal manera que sí podemos. Pero hoy en día es sacar de un área, ¿no? La mayor cantidad en rendimiento y sobre todo tener mayor diferencial de ganancia. Y eso es lo que nos exigen siempre y a eso tenemos que apostar. Pero lo cierto es que el sistema de monocultivo consiste en hacer siembra este, a, de solamente, únicamente del plátano
ya sea de baja, media o alta densidad. En el caso de alta densidad, como lo estamos viendo en la imagen, esta es una variedad especial, es una variedad currarena, ¿no? Esta es una fotografía de acá de, de Honduras, ¿no? De tal manera que se permite sembrar hasta 3.300 plantas por hectárea, ¿no? Obviamente las condiciones de suelo, la misma variedad, presta para este tipo de cultivos. ¿Ok? Los requerimientos de forma general de clima y suelo son los siguientes. Por ejemplo, el plátano se adapta fácilmente desde 18 a 35 grados. Sin embargo, para algunas variedades de alta producción necesitamos pues temperaturas entre 28 a 30 grados, donde se manifiesta todo el potencial genético. Sin embargo, hay variedades que se desarrollan pues hasta en 18, 20 grados en promedio, ¿no? Y tenemos siempre hasta 1800, hasta 1500 metros sobre nivel de mar, variedades de plátano que producen sin ningún problema. Precipitación, necesitamos bien distribuido en los 12 meses del año, entre 2000 a 3000 milímetros. Lo que sí es importante mencionar aquí es lo siguiente. El plátano, el porcentaje de agua o de humedad que contiene, ya sea las hojas, el cebutado y el cormo, es altísimo. Entonces, en muchas fincas, nosotros tenemos acceso al agua solamente, digamos, en el caso de Centroamérica, 6 a 7 meses de verano y 4 o 5 meses de invierno. Entonces, en estas condiciones, obviamente tenemos que garantizar, ¿no? El suministro del agua, considerando, pues, digamos, el requerimiento ya sea por densidad, o por la variedad y por el tipo de suelo, que normalmente oscila en una lámina de riego más o menos, en el caso de alta densidad, entre 4.5 a 5.5 milímetros, ¿no? La radiación solar es obviamente alta. Si queremos una plantación de plátano de mayor productividad, necesitamos pues una radiación solar bien alta, ¿no? No podemos no podemos lograr buenos rendimientos si tenemos sombras para este cultivo. Necesitamos siempre una radiación muy alta, una radiación solar muy alta, ¿no? Fertilidad, igualmente este cultivo es bien demandante de fertilidad. En el caso de drenaje tiene que ser de moderado a rápido, porque si hay exceso de humedad o exceso de agua, obviamente vamos a tener muerte radicular y obviamente pérdidas en el rendimiento o reducción en el rendimiento. Es importante este tema de drenajes en los cultivos de alta densidad, como esta, por ejemplo. Con estudios de topografía hemos llegado hasta 1.5, hasta 1.8 metros de profundidad de drenajes. Entonces, sin embargo, a pequeña escala, muchas veces no se hace eso, y en época lluviosa obviamente nos perjudica bastante. Por eso es recomendable hacer estos drenajes, anticiparnos, digamos, a las condiciones de altas precipitaciones para garantizar y reducir esos riesgos de inundación y muerte de las raíces de las plantaciones de plátano. ¿Ok? El requerimiento hídrico es sumamente importante conocer. Según estudios y según estudios de requerimiento hídrico, en un día nublado, una planta de plátano, digamos, que tiene entre 5 a 7, 8 meses, una planta adulta, cuando el cielo está nublado, mínimo para su proceso fisiológico, para, digamos, su requerimiento es mínimo 9 litros. En un día seminublado, promedio, 18 litros, y en un día soleado, la planta usa para su proceso 26 litros de agua. Entonces, esto es sumamente importante. Por ello, en las zonas, cuando nosotros vamos a hacer la siembra y no tenemos presencia de precipitaciones, obviamente tenemos que pensar si estamos yéndonos a alta densidad, mediana o baja densidad, tenemos que enfocarnos a cuántas plantas o a cuál es la densidad por hectárea
y sobre todo cómo son las condiciones de clima y tener suficiente, digamos, suministro de agua para que este cultivo no sufra ningún estrés, ¿no? Entonces, este estudio lo que nos está manifestando es que la plantación o una planta de plátano pues tiene un alto requerimiento, ¿no? Porque todas las hojas y pseudotallo y el cormo, pues en más del 80-85% es agua. ¿Ok? En la propagación eh, existen diferentes formas de propagación. Por ejemplo, puede ser de cormo, ¿no? Como lo podemos ver en esta imagen. De cormo, hoy en día las plantaciones de plátano están solicitando o se practica la cosecha de este tipo de cormos, que son cormos obviamente de buen tamaño, entre 800 a 1 kilo, 800 gramos a 1 kilo, y dejamos 4 dedos de pseudotallo, ¿no? ¿Por qué? Porque en plantaciones grandes y si no tenemos semilla cercano, no vamos a poder garantizar una semilla pues de hijo de espada completa o cormos o mamones o hijuelos tan grandes, porque el tema de traslado, pues obviamente incrementa los costos, ¿no? Entonces, pero esta semilla o este cormo, este hijuelo, es suficientemente que cumple con todas las condiciones y características de emergencia y todas las características, digamos, de uniformidad al momento del brote, entonces no tendríamos ningún problema. Entre algunos, en algunas fincas, hemos sembrado hasta medio kilo y nos ha dado sin ningún problema, pero muchas veces el agricultor se demora, entonces en promedio necesitamos desde 350 a 1 kilo, ¿no? Eso es ningún problema. Ok, podemos hacer con siembra directa, con el cormo, y también podemos hacer producción de plantones en el vivero, que básicamente es cosechar cormos de 150 a 300 gramos, son cormos pequeños, y usamos bolsas de polietileno similar a la producción de cacao, por ejemplo, similar a esas bolsas normalmente usamos de 20 centímetros de alto por 15 centímetros de ancho, de diámetro, perdón, para colocar estas bolsas con un sustrato bien preparado. ¿Ok? Se prepara el sustrato, se pone estos cormos de 150 a 300 gramos y pasado 2 meses o 8 semanas ya tenemos plantas con 3 hojas hasta 4 hojas que básicamente están disponibles al momento que nosotros requeramos. Entonces se planifica las siembras y esto nos permite pues tener unas cosechas programadas uniformes, ¿no? Entonces, el cormo podemos hacer siembra directa y con la producción en vivero. Y en estos últimos tiempos se ha desarrollado los cultivos in vitro, que básicamente, ¿no? Consiste en la producción en el laboratorio a través de cultivos in vitro, a través del meristemo, cosechamos este cormo, seleccionamos la mejor planta, ¿no? Se selecciona la mejor planta y replicamos en toda la cantidad de plantas que queramos. Hay laboratorios especializados que ya hacen este tipo de producción de plantas in vitro, de tal manera que nos ayuda a garantizar tener pues plantaciones bien uniformes. Entonces, hay propagación de cormo, muchas veces, que es lo más fácil que tenemos disponibles en el campo, pero ya si ya nos vamos a una producción, digamos, macro, tenemos que garantizar uniformidad de la plantación, altos rendimientos y obviamente este tipo de propagación in vitro nos permite eh, eh, hacer que estas plantaciones manifiesten todo el potencial genético y obviamente eso se ve en los resultados de rendimiento y rentabilidad. En el caso del sistema de producción, el otro sistema es cultivo de asocio, que se ha visto, se asocia con leguminosas, aquí en Centroamérica es muy común, con el frijol aquí, en Perú es
frijol, en Colombia es frijol, ¿no? Pero lo cierto es que se asocia con leguminosas, ¿ok? También se asocia con cacao, se asocia con café, forestales y también cercos vivos. Aquí, por ejemplo, en la imagen del centro es un cerco vivo de una piscigranja o de una laguna, se crían peces, ¿no? Es como un cerco. Y aquí vemos como una plantación asocio con café, como sombra temporal, y acá también como cacao, ¿no? Entonces, el cultivo de asocio es sumamente importante porque las plantaciones ejercen efecto sombra, pero también ingresos adicionales para el productor. Hay algo que hemos desarrollado, digamos, en la parte selva del Perú, y esta información lo ha desarrollado y ha difundido bastante INIA, y es que hay zonas de la selva, digamos, que se han perdido por el tema de erosión hídrico o por la siembra de cultivos ilícitos, de tal manera que estos suelos ya no eran productivos, y lo que se ha hecho es que en estos suelos degradados con pHs ácidos se ha podido desarrollar la siembra de este cultivo de plátano, pero para eso había una técnica de mejoramiento de suelos, ¿no? Una estrategia de mejoramiento de suelos con mucuna y kudzu. Y ha funcionado en la selva peruana de la siguiente forma. En el mes de mayo, un año antes del establecimiento de la plantación, se siembra la mucuna, ¿no? Es una leguminosa, se siembra y se incorpora, se corta, se incorpora, algunas veces se deja también, pero una vez desarrollado este mucuna, fija bastante nitrógeno, hay un molcho acolchado del suelo, hay un cierto grado de mejoramiento, digamos, del suelo, y luego, al año siguiente, en el mes de mayo, sembramos lo que es el kudzu, ¿no? El kudzu. Y normalmente se siembra pues en la selva peruana en el mes de septiembre, octubre, e instalamos en estos momentos. En este mes de octubre instalamos el cultivo de plátano, y justamente en estos suelos de pHs ácidos, en suelos degradados, ha tenido buenos resultados, pero a siembras de baja y media densidad, ¿no? Y sobre todo en suelos con topografías ladera con pendientes de 20-25%, ¿no? Entonces, este cultivo o este cultivo de cobertura que es la mucuna y el kudzu han de alguna manera han garantizado de que estos suelos mejoren y que al año siguiente, en el mes que se siembra normalmente el plátano, sea desarrollado sin ningún problema. Una de las cosas y las dificultades que se ha tenido en aquel momento es eh, el porcentaje de germinación del kudzu, porque la semilla de kudzu es fácil de conseguir. Sin embargo, muchos agricultores no tenían, digamos, buen porcentaje de germinación. Y lo que hicimos básicamente es mejorar la semilla, remojar la semilla en agua a temperatura ambiente durante 24 horas y sembrar al día siguiente. Esto cuando la semilla es fresca. Si las semillas de kudzu, ¿no? Son frescas, solamente se remoja en agua fría, y al día siguiente se va a sembrar. Pero si las semillas son superiores a 6 meses, se cosecha, digamos, con anticipación y pasaron ya 6 meses guardado o en almacén, ahí sí necesitamos hacer esta estrategia de escarificación de semilla, calentando agua hasta 80 grados, retiramos esa agua y introducimos la semilla, ¿no? Y luego, después de 10 minutos, nosotros ponemos en agua fría o fresca para posterior, 20 o 1 hora, después posterior, después de haber puesto el agua, podemos ya hacer la siembra. Con esto, con esta estrategia hemos mejorado pues un porcentaje de germinación del 90-95%. Entonces, esto es una estrategia que les comparto, que básicamente es para la producción, digamos, o para la siembra del cultivo de plátano
en zonas donde tenemos suelos degradados, suelos con pHs ácidos, y que primero tenemos que mejorar el tema de suelos. ¿Ok? Para el caso, digamos, de siembra de alta densidad, como en este caso, como vamos a ver como estamos viendo en esta imagen, la preparación de terrenos obviamente es muy diferente. Aquí se ha pasado primero el arado, luego se pasó rastra, luego se pasó, digamos, en algunos casos se pasa el rotoveto, pero en este caso solamente se pasó rastra. Se hacen camas o camellones y se siembra pues a distancias digamos, entre calles de 3 a 3.5 metros. Lo más clásico es la siembra de 3.333 plantas por hectárea, donde del centro de la cama al centro de la otra cama es aproximadamente 4 metros. La distancia de esta planta a la otra planta, o sea, la calle, tiene 2.7. Y la distancia entre las hileras, 1.3 metros. Y de planta a planta, 1.5. De tal manera que lo clásico o lo que normalmente se acostumbra en este tipo de siembra de alta densidad es 3.300 plantas por hectárea, del centro de la cama al centro de la cama, 4 metros. Este tipo de preparación de terreno, obviamente, demanda más presupuesto, es para otro tipo de agricultores, para otro tipo de productores a gran escala, pero lo que les permite es que puedan estos agricultores programar siembras, incrementar rendimientos y sobre todo tener todo controlado. Si ustedes se fijan, estas plantas son provenientes de plantas de vivero, con cormos de 150 a 300 gramos. Se han tenido 2 meses en el vivero y se ha seleccionado por tamaño y se ha sembrado. El día que se siembra ya se ve una hilera o 2 hileras de plantación. De tal manera, con esta siembra están llegando a rendimientos de 35 a 40 toneladas por hectárea, ¿no? Porque son 3.300 plantas. Pero este tipo de siembras necesita pues una preparación de terreno más con el uso pues de tractor agrícola, con implementos agrícolas más sofisticados, obviamente más inversión. Aquí, por ejemplo, el currarena es una variedad de plátano que se adapta a las condiciones y a este tipo de sistema de siembra de alta densidad, con preparación de terreno con particularidades, y que el tamaño de estas plantas también son bajas. Si se dan cuenta, mira cómo este señor, ¿no? Tamaño de 1.65 debe tener el señor aproximadamente, pero mira cómo está el racimo, ¿no? Él puede cosechar el racimo, corta aquí, ¿no? No es necesario cortar el pseudotallo, pero este tipo de variedades le permite eso, ¿no? Le permite, hay ciertas condiciones, características genéticas que le permite al agricultor ajustar, digamos, la densidad de siembra y tener, pues, mayores rendimientos por hectárea. Lo que sí es importante manifestar aquí es que este sistema o esta forma de siembra es básicamente para una sola cosecha. El día que se cosecha, ¿no? O pasado la cosecha, se vuelve a preparar el terreno o el suelo y nuevamente se siembra. ¿Ok? Normalmente los pequeños agricultores no hacen esto, obviamente, y lo que hacemos es que sembramos y cosechamos pues 3, 4, 5 años. En algunas zonas se ha visto que se ha cosechado hasta 10 años, sobre todo en suelos aluviales que están a la orilla de los ríos. En estos suelos, 10, 15, 12 años están todavía cosechando de la misma plantación. Sin embargo, en este tipo de sistemas no se puede. En promedio, en la selva peruana, en las zonas con pendiente de 25-30%, solamente se hacen 2 a 3 cosechas. Ya después, el plátano genéticamente sufre un proceso de embalconamiento, que consiste en que la madre va, digamos, produciendo sus hijas y las hijas cada vez más salen más superficial. De tal manera que el tercer o cuarto hijo, pues ya está en la superficie
y que las raíces ya no profundizan y con cualquier ataque de plagas o el viento se tumba. Básicamente se va a degradar. ¿Ok? Aquí, por ejemplo, también es el sistema de alta densidad, donde se prepara en la imagen anterior, si ustedes se fijan, no hay surcos, no hay, digamos, surcos que puedan liberar el agua, porque esta es una zona de Centroamérica, donde las precipitaciones son menores, pero aquí sí es una zona de alta precipitación y lo que se ha hecho es camellones, ¿no? Camellones altos para drenar el agua, ¿no? Y obviamente en este tipo de sistemas, requisito importante y principal es suministro adecuado del agua, en este caso por sistema de riego por goteo. ¿Ok? En el caso de selección del hijuelo, ya sea para alta densidad, a mediana densidad o baja densidad, siempre es importante tener estos criterios. Por ejemplo, lo clásico y lo más recomendable es que usemos el hijuelo de espada, que tienen estas características. En el caso de las hojas, el hijo de espada pues tiene las hojas pequeñas y delgadas, el tallo es robusto, consistente en la base, y el rizoma pues es grueso, voluminoso y con muchas raíces. Los hijos de agua, normalmente, generalmente, las hojas son bien anchas, ¿no? El tallo es delgado y no consistente, el rizoma es pequeño y poco volumen y raíces pequeñas. Pero, ¿por qué esta característica, no? Eh, Cuando nosotros sembramos el cormo, el racimo, el mamón, el hijuelo, en otros lugares se llama de diferente manera, pero la semilla o el hijuelo del plátano, sembramos nosotros y los hijos de espada son los que salen del futuro cormo. ¿Ok? Sembramos el cormo, se forma la planta, forma su propio cormo y de ese cormo nuevo formado salen los hijos y a esos hijos se les llama hijo de espada. Los hijos de agua salen generalmente del cormo, del primer cormo nosotros hacemos la siembra, ¿no? Y obviamente la planta se desarrolla, forma su nuevo cormo, y si salió un hijo o una hija del cormo antiguo, obviamente no va a tener el suministro de los nutrientes suficientes. Por eso tiene esas condiciones el hijo del agua. Aquí, por ejemplo, ya entrando un poquito en el selección del hijuelo, nosotros tenemos que garantizar usar hijos de espada y básicamente es esta característica, ¿no? Como vemos en la imagen. ¿Ok? Realizar la limpieza del cormo es sumamente importante. Si nosotros tenemos una siembra a pequeña escala, estos cormos son los más ideales. El día que sacamos, el día que limpiamos, desinfectamos y hasta podemos sembrar el mismo día. Pero esta es a pequeña escala, ¿no? Cuando sembramos media hectárea, 1 hectárea, quizás hasta 2 hectáreas, pero superando las 5 hectáreas, nosotros quizás no encontremos la cantidad suficiente de semilla para la siembra en una fecha adecuada. Entonces, lo que hacemos nosotros es muchas veces semilleros o se compra el cormo y se traslada de un lugar a otro, pero ya con cormos limpios y a 4 dedos sobre digamos, sobre el cormo, ¿no? Aquí, por ejemplo, se hace también cuando nosotros hacemos la producción de plantas de plátano en el vivero, preparamos el sustrato. Aquí se usa el suelo o la tierra con cascarilla de arroz, se pone también arena y se puede poner también compost, de tal manera que garanticemos un sustrato que tenga buen drenaje, ¿no? Que tenga aireación para que las raíces puedan desarrollar rápidamente. Aquí, por ejemplo, está seleccionando, si se dan cuenta, de la mitad a la derecha y a la izquierda son de diferentes tamaños, ¿no? Van seleccionando de tal manera que cuando toque o cuando llegue a 8 semanas, se puede llevar a campo definitivo, plantas uniformes y obviamente se va a cosechar también de forma uniforme. La cosecha debe estar durando entre 45 a 60 días. Ese es digamos, el intervalo de cosecha que debería tener este agricultor. O sea, una vez que sale el primer racimo, el último racimo debería estar saliendo después del día 45 o día 60.
Pero ojo con esto, cuando nosotros te damos todas las condiciones para que se manifieste la genética de estas variedades de plátano. Esto podemos hacer para curar enano, que le estaba comentando, que es una variedad que se puede ajustar a alta densidad, pero también podemos hacer para bellaco, para inguiri, para, entre otras variedades que produce la selva peruana. ¿Ok? Pero lo cierto es que en ambos casos, independiente o dependiendo del sistema o de la densidad que sembramos, que sembremos, perdón, este, podemos nosotros hacer esa selección. Otra de las ventajas que nosotros logramos con la producción de plantas en vivero es básicamente adelantar los 5 a 60 días de manejo en campo. Si nosotros sembramos con cormo, en el campo pues va a demorar como 25 a 30 días en el brote y recién al mes 2 va a tener 3 o 4 hojas. Nosotros vamos a tener 2 meses en el vivero y nos vamos a ahorrar esos 2 meses de manejo, de control de malezas en campo. Sembramos y obviamente nos adelantamos 2 meses en el tema de desarrollo de cultivo. ¿Ok? La propagación, por ejemplo, aquí ustedes pueden ver, son cormos pequeños, ¿no? De 150 a 300 gramos, los cuales se ponen, ¿no? Se ponen en estas bolsas y se tiene pues por 2 meses en el vivero. Estos también se fertilizan, hay una dosis que más adelante lo vamos a describir, o si no en la próxima charla, para que ustedes aprendan pues de cómo es la producción de plantas en vivero y cómo es la producción de plantas pues, o la siembra de plantas a base de corte. ¿Ok? Aquí, por ejemplo, en esta imagen podemos ver la propagación o la producción de plantas in vitro, donde nosotros adquirimos, normalmente las empresas nos venden así, como un pilón, ¿ok? Como una plantita de tomate. Así vienen las plantitas de tomate cuando se producen en las bandejas de germinación. Y el plátano también hoy en día podemos comprar así. Acá no tiene cormo. Aquí no vemos ningún cormo, ¿no? Y una raicilla que se está desarrollando, de tal manera que compramos esto, pasamos a las bolsas y tenemos entre 2 meses aproximadamente para tener plantas con 3, 4 hojas y que están listos para pasar acá. Otra de las ventajas que tiene este tipo de propagación es que es libre de plagas, enfermedades, de virus y obviamente nos garantiza una uniformidad adecuada para el establecimiento de cultivo y la cosecha también sea pues una cosecha con intervalo reducido. ¿Ok? Una vez que tengamos las plantas, ya sea para alta densidad, media o alta o media, baja densidad, independientemente del tipo del hijo, es importante considerar estos aspectos al momento del hollado. ¿Ok? En el caso de siembra, digamos, sin preparación de terreno, con tractor agrícola o sin rastreo o paso de arado, y nosotros hacemos la siembra en suelo nuevo o suelo ya intervenido, es importante que en suelos sueltos garanticemos estas medidas, ¿no? De 30 centímetros de profundidad, 30 centímetros de ancho, ¿no? 30 por 30 por 30 centímetros y la tierra negra que sacamos de la parte superficial a un lado y la tierra pues amarillento, la tierra digamos de la parte inferior del hoyo, ponemos a otro lado. Esa es la técnica que generalmente se practica por un tema de garantizar ciertas características del suelo, de fertilización, de porosidad y obviamente para que las raíces también puedan aprovechar, digamos, la tierra negra superficial, que no se combinen este tipo de, digamos, de tierra y que nosotros de alguna manera podemos garantizar. En los suelos semicompactados, obviamente el tamaño es un poquito más grande. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado. Si el suelo compactado es arcilloso, en vez de incrementar, deberíamos de reducir. ¿Por qué? Porque también podemos crear un vaso similar a un vaso que en épocas lluviosas o altas precipitaciones, pues esto se va a llenar de agua, ¿no? Y obviamente a mayor tamaño, ¿no? A mayor tamaño, y si las paredes son arcillosas, obviamente mayor cantidad de agua. Entonces, hay que ser un poquito cuidadosos
al momento de hacer este tipo de plantación, este tipo de hollado, considerando el tipo, la textura del suelo. ¿Ok? Cuando nosotros hacemos ya la siembra in situ, si usamos, por ejemplo, el cormo y estamos trabajando en un suelo, digamos, pesado, un suelo, digamos, eh, de alguna manera degradado, estamos sembrando el cultivo y necesitamos hacer pues una fertilización base, que básicamente es poner roca fosfórica o DAP también, fosfato diamónico, entre 100 a 200 gramos. En el hoyo se mezcla estos gramos con la tierra negra, se mezcla y se pone en la base, ¿no? O también podemos combinar pues guano de ovino, si tenemos estiércol del cuy, estiércol del ganado, nosotros podemos de alguna manera combinar para mejorar las condiciones de fertilidad en la base del suelo. ¿Por qué roca fosfórica? Porque el fósforo nos va a ayudar al crecimiento radicular. Puede ser roca fosfórica o fosfato diamónico o más conocido como DAP. ¿Ok? Pero es importante este tipo de prácticas para los agricultores, sobre todo cuando damos asistencia técnica. Muchos agricultores lo siembran, ¿no? Lo siembran. Obviamente el plátano, por su potencial y por su reserva que hay en este cormo, va a salir, va a brotar. Sin embargo, no vamos a garantizar uniformidad, no vamos a garantizar un buen desarrollo. Entonces, por eso es sumamente importante este tipo, digamos, de adición de fertilizantes o fertilización base para que el desarrollo radicular en toda la plantación sea lo más uniforme posible. Entrando un poquito a labores culturales, eh, uno de ellos tenemos, por ejemplo, el poda de mantenimiento. Nosotros en la finca lo que hacemos es la práctica de deschale para evitar uno de los problemas principales que es el suri del plátano o más conocido como Casnia helicus, que es esta. Aquí en esta imagen podemos ver esta larva que mide entre 7 a 8 centímetros, que se incrusta en el pseudotallo, es un lepidóptero, pone los huevos y estos huevos al eclosionar en su etapa larvario empiezan a hacer perforaciones en el pseudotallo. Muchas veces llega al centro y lo que muere o sea, lo que se manifiesta es que la hoja bandera, la última hoja que está saliendo en el plátano, pues sale pues amarillenta y obviamente eso es planta perdida. Entonces, una de las plagas que se evita y pérdida de la planta que se evita es con el deschale. Deschale es básicamente quitar todas las hojas secas que tiene la planta periódicamente, ¿no? Normalmente, generalmente se recomienda hacerlo cada 30 días, pero con algunos agricultores pues hacemos cada 3 meses, 4 meses. Muchos agricultores lo descuidan, lo tienen todo el año con todas las hojas secas y obviamente el porcentaje de daño por este tipo de plaga es mayor. La poda sanitaria, por ejemplo, sirve para prevenir y controlar el daño causado pues, por la enfermedad que la cigatoca amarilla, por ejemplo. Y para eso lo que hacemos básicamente es el deshoje y cirugía, los cuales son dos labores principales como poda sanitaria para reducir que el hongo o la enfermedad se vaya propagando. Por ejemplo, si nosotros tenemos una hoja de plátano que con daños más del 50%, esa hoja ya tenemos que eliminarla, ¿no? No podemos dejar esa hoja, ¿no? Y que estas esporas de este hongo, de la cigatoca, se vayan propagando. Entonces, si tenemos hojas con daño superior al 50%, nosotros necesitamos ya eliminarlos. Pero si las hojas tienen menor a 50%, nosotros podemos hacer la poda sanitaria de cirugía, de tal manera que una parte de la hoja, mientras sigue verde o tiene coloración verde, está alimentando, nutriendo a la planta. ¿Ok? Entonces, son dos prácticas o labores culturales sumamente importantes para reducir, digamos, la propagación de la cigatoca, ya sea amarilla o ya sea negra. Miren cómo se ve esta plantación de plátano, ¿no? Esto es de media a casi alta densidad
Este es de baja densidad como cultivo de asocio. Esto está 3x3. Esto está entre 2.5x2. Pero lo cierto es que miren cómo las labores culturales que hacen estos agricultores. Alta densidad, bien manejado, han hecho el proceso o la práctica o la labor del, eh, ¿cómo se llama? Del desoje, han hecho cirugía. Si ustedes ven acá, por ejemplo, esta parte de la punta estaba siendo atacado por cigatoca negra, han hecho cirugía, han hecho ese corte y obviamente mientras la hoja esté verde, se sigue desarrollando. ¿Ok? Las labores culturales son sumamente importantes para reducir enfermedades y el deschale o la limpieza del pseudotallo es básicamente para reducir el ataque de caspa. ¿Ok? Y aquí un agricultor que tiene cultivo de asocio, igualmente, lo tiene limpio, ¿no? Eh, Bien podado, con poda sanitaria correcta, de tal manera que pues las hojas, la mayor cantidad de hojas se mantienen verde y obviamente están nutriendo a la planta. ¿Ok? El desige es otra labor que básicamente es quitarle los hijos, el cual consiste, pues obviamente, en eliminar los hijuelos de agua un mes antes de la salida del flor y de las plantas con racimo. Hay que tener mucho cuidado con esta actividad. Muchos agricultores nos han reportado de que las plantaciones de plátano que se han deshijado, la totalidad de los hijos, o han hecho un corte y no lo han desinfectado, no lo han tapado, el corte, han tenido pérdidas por daño por picudo. Acuérdense que el picudo es una de las plagas más importantes en el cultivo del plátano, que se alimenta básicamente de la savia del plátano y lo que más le gusta es el cormo. Si nosotros hacemos el desige, hacemos el corte al ras del suelo y no lo cubrimos con un poco de suelo o tierra, obviamente estos gorgojos van a venir de otras plantas sanas a estas por alimentarse. Entonces, muchas plantaciones o muchos agricultores han tenido pérdidas por alta propagación del picudo por la mala práctica del desige. Lo que recomendamos básicamente, si es que tenemos la posibilidad de aprovechar estos cormos, los sacamos estos hijuelos para la futura siembra o hacemos corte al ras de suelo y le cubrimos o lo aplicamos algún insecticida para reducir los riesgos de contaminación. Entonces, el desige es sumamente importante porque nos permite que los nutrientes se vayan o se enfoquen en una unidad de planta, el cual nos va a producir el racimo, el futuro racimo. Si nosotros dejamos más de 4 o 5, dependiendo si es alta, baja, media densidad, obviamente nos va a quitar nutrientes y el peso por racimo o por dedo de plátano va a ser menor. Entonces, la idea es que las raíces se concentren en alimentar al racimo que tiene la madre o la planta principal. En la finca, en cultivo de asocio o con pequeños agricultores, esto es lo que necesitamos garantizar. Una planta madre, ¿no? Que tiene aproximadamente 5 a 6 meses, y ya tiene una hija, ¿no? Y también se está dejando la nieta. En este caso es 4x3, es una plantación de baja densidad, ¿no? Pero que nos permite colocar, pues, hasta 2 hijas o 3 hijas, hija y nieta, para tener 3, 4 cosechas, ¿ok? Pero es importante también dejar, pues, de diferentes tamaños. Muchos agricultores dejan, pues, 3, 4, porque cuando uno ve al hijo de espada saliendo vigoroso, lo dejamos entre 3, 4 y al final pues tenemos más planta y menor productividad. Entonces es muy importante la práctica del desige, sin embargo, tener consideraciones por el picudo y dejar de diferentes tamaños. ¿Ok? Otro de los labores culturales que nosotros desarrollamos es el desbellotado, desflore y desmane. El desbellotado básicamente es quitarle esta bellota, que todas las manos ya salieron. Normalmente, una vez que sale la bellota, digamos que pare la planta, demora 15 días
hasta llegar a este estado. ¿Ok? 15 días en este estado. 7 días en salir completamente, digamos, la bellota. Y después de 7 días, cada día va saliendo pues una mano, ¿no? Algunos tienen 6, 7, 8 manos y demora prácticamente la aparición aproximadamente 15 días. Después de 15 días o salido todas las manos, simplemente se corta esta bellota. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es que la planta ya no esté enviando nutrientes a la bellota, que ya no va a producir más manos, sino se enfoque la distribución de esos nutrientes a todos los dedos. Y con esto lo que se ha hecho es incrementar el peso por cada dedo de plátano. ¿Ok? Entonces hacemos eso se llama la técnica de desbellote. Cuando las plantas son pequeñas, obviamente lo podemos hacer manualmente, quebrarlo, solo empujamos la bellota, empujamos hacia arriba y se quiebra, es bien crujiente y se quiebra. O si son plantas altas, pues agarramos una herramienta que nos permita cortar, hacer el corte sin dañar la fruta, obviamente, y hacemos el corte. ¿Ok? El desflore es quitarle todo la flor que está ubicada en la punta de cada dedo de plátano, ¿no? Hacemos este corte. Normalmente, después de que haya salido las manos, nosotros tocamos la punta de estos dedos y se cae con un pequeño fuerza que ponemos, una pequeña fuerza que ponemos, ya se va cayendo las flores. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de reducir el ataque de plagas o el ataque pues de hongos, ¿no? Entonces, la idea es que evitemos, digamos, cualquier ataque de plagas o enfermedades por esta parte de la flor. Entonces, hacemos el desflore. El desmane, básicamente, es quitar una mano. Normalmente se quita las manos que están aquí abajo, parte de las últimas manos que sale, para, eh, para de alguna manera garantizar que la fruta sea uniforme. Si tenemos, hay variedades de plátano que tienen muchas manos, y las manos que han salido de primero, obviamente son de tamaños adecuados o de los mejores tamaños, pero los dedos que están en la parte inferior ya son dedos pequeños y sobre todo se van como descarte. Si hacemos el desmane, reducimos el porcentaje de descarte por dedos pequeños o aseguramos que en gran porcentaje el rendimiento de cada dedo de plátano sea mayor. ¿Ok? Hay otra acá que se me ha olvidado poner en la presentación, pero lo cierto es que después de hacer eso, se hace la práctica, o paralelo a esta actividad, se hace la práctica del embolsado o enfunde de la fruta, que básicamente es colocar una bolsa especial para cubrir la fruta y con eso garantizamos que la fruta pues mantenga las características de color de las manos y de la unidad del dedo para la venta en el supermercado, generalmente para supermercados. En el Perú, por ejemplo, la fruta no se hace, esta práctica en gran porcentaje no se hace porque se consume la pulpa o se hace chifles. Entonces no nos interesa mucho la cáscara. Sin embargo, hay empresas que están vendiendo fruta fresca, ¿no? En el supermercado, ellos sí tienen que enfundar la fruta para que la fruta tenga una coloración, no se queme por el sol, reducir el ataque de plagas como los insectos chupadores y reducir pues el tiempo de llenado también, ¿ok? Porque esta bolsa crea condiciones favorables para que la fruta tenga un buen llenado, ¿ok? Algunas de las plagas que podemos describir son el picudo, ¿no? El picudo, como les comenté, es una de las plagas importantes. El adulto no hace daño, pero sí el estado larvario, que básicamente eclosiona, se mete al cormo, hace galerías y nos fijamos o nos damos cuenta ya cuando la plantación, la hoja bandera sale pues ya de color amarillenta o la planta pues está ya en un proceso ya de muerte. Entonces, una de las estrategias que nosotros usamos es el monitoreo. Para monitorear hay varias estrategias. Una de ellas son las trampas, la trampa de pastel,
que básicamente es cortar el pseudotallo, ¿no? Así como tipo sándwich, poner unos palitos acá a ambos lados y sellar con otro pseudotallo. Y normalmente hacemos recolecta 1 o cada 2 días. Si nosotros instalamos 10 o 5, 10, entre 8 a 10 trampas por hectárea y vemos que están cayendo entre 4 o 5, digamos, en promedio por cada trampa, 4 o 5 gorgojos o picudos por cada trampa, entonces ya necesita hacer aplicaciones químicas o intensificar el trampeo. ¿Ok? Otra de las formas son las feromonas, ¿no? Las feromonas básicamente son atrayentes, ¿no? Sexuales para que los picudos vayan a ese lugar. Igualmente, se coloca entre 3 a 4 trampas por hectárea. Si vemos un número alto, mayor a 5 o 6 gorgojos por cada trampa, entonces ya necesitan intensificar el control de esta plaga. ¿Ok? Y lo último que deberíamos tomar es el control químico. Aquí en la presentación les digo un poquito sobre la feromona. Las trampas, yo creo que la gran mayoría ha visto, lo ha usado los agricultores. El tema de feromona, poco o nada, casi nada se usa en el Perú. En Piura sí se usa. Hay una empresa que se llama Chemtica, de Costa Rica, pero también tiene sede en Ecuador, que el producto se llama Cosmolure, ¿no? Que viene así, como en esta imagen. Y este producto es un atrayente sexual, sintético, que lo que hace es atraer, como su nombre mismo dice, es un atrayente de insectos al lugar que nosotros ponemos estas feromonas. Normalmente se coloca una tina o un balde con agua, se hace un hoyo y se pone al ras del suelo, de tal manera que vienen todos los insectos, pues, y se caen al balde o a la fuente, al hoyo que nosotros hacemos y vamos recolectando nosotros. Pero es un atrayente interesante y efectiva, de tal manera que nos ayuda pues a monitorear rápidamente y tomar decisiones. Para el tema de monitoreo, entre 3 4 trampas por hectárea, pero para el tema de control, hemos usado hasta 10 a 15 trampas por hectárea. ¿Ok? Las enfermedades principales en el tema de plátano es la cigatoca amarilla y, la primera es la cigatoca negra, un pequeño error, cigatoca negra y la segunda es la cigatoca amarilla. Estos son los principales, digamos, enfermedades que tiene el plátano y nosotros podemos reducir y evitar este tipo de enfermedades con los manejos o los labores culturales que podemos hacer, como es el desoje oportuno, la cirugía y obviamente el deschale. ¿Ok? Otra de las enfermedades que se ha reportado, digamos, en gran parte digamos, de la selva peruana es la erwinia del banano, la erwinia del plátano, que es una bacteria que una vez que infectada la planta, ya no hay marcha hacia atrás. O sea, es una planta infectada y planta perdida. Por eso es muy importante para reducir este tipo de, digamos, enfermedades o este tipo de bacterias, necesitamos garantizar la semilla, una semilla de calidad, ¿no? Que vengan, pues, que provengan de plantaciones sin erwinia. Al momento de manejar necesitamos hacer la desinfección de nuestras herramientas, planta intervenida con desoje o cirugía, herramienta desinfectada. Si paso de esta planta a otra planta con el mismo machete y sin desinfectar, obviamente lo voy a contaminar. Y lo que vamos a ver es que plantas en grupos de 10, 15, 20 con estos síntomas que estamos viendo en la presentación. Para reducir estos riesgos, necesitamos desde la semilla y en todo el manejo garantizar pues una labor adecuada en la desinfección. ¿Ok? Como le dije, planta que ya tiene erwinia es casi una planta perdida. Algunas veces se ha aplicado cobre pentihidratado, de alguna manera se recupera, pero el rendimiento ya no es lo mismo. Entonces, si tenemos este tipo de plantas, tenemos que eliminarlas completamente y dejarlos lejos de la plantación y, si es posible,
incinerarlo, este tipo, perdón. ¿Ok? En el tema de fertilización, vamos a hablar un poquito tema de fertilización en los próximos 5 minutos que nos quedan. La distribución espacial del sistema radicular es sumamente importante antes de tomar este tipo de decisiones. Dependiendo del tipo de suelo, el desarrollo radicular obviamente también es diferente. Pero en promedio, esta es la distribución. Esta parte, digamos que estoy apuntando con el mouse, en la profundidad, y la parte, digamos, horizontal, en la parte de la distancia del centro de la planta hacia los lados. ¿Ok? Si se dan cuenta, a 20 centímetros de profundidad y a 20 centímetros al lado se encuentran pues la mayor cantidad de raíces, ¿no? Entre 40 y 40 centímetros de profundidad, perdón, de profundidad y 40 centímetros horizontal, se encuentran también mayor cantidad de raíces. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros la fertilización, para que sea más aprovechado, necesitamos dejarlo pues en esta parte. ¿Ok? Y es importante cuando nosotros hagamos el tamaño del hoyo para la instalación, igualmente podamos nosotros garantizar eh, estas distancias, ¿no? De 20 centímetros profundidad, 20 centímetros al lado, ¿no? Donde se concentran mayor cantidad de raíces. ¿Ok? Por eso se recomienda que el hoyo sea de 30 por 30. ¿Ok? Y aquí, si nosotros nos vamos alejando, va disminuyendo la cantidad de raíces. Si vamos profundizando, las raíces también disminuyen. Y si se ven a 60 centímetros, solamente hay 18 raíces, a 80 es menor, y a 1 metro no llega. Entonces las raíces, sobre todo las raíces absorbentes, se encuentran entre 20 a 30 centímetros de profundidad y pueden llegar hasta 1 metro a lateral en gran porcentaje. Hay raíces que llegan hasta 4 o 5 metros, pero en gran porcentaje, en mayor cantidad, ¿no? Las raíces se concentran cerca a la planta principal. Ok, aquí lo que podemos ver, y yo quería que vean esta parte para que ustedes tomen la decisión de fertilizar. Cuando hacemos siembra o producción a pequeña escala, nosotros hacemos 3, 4 aplicaciones de fertilizante durante el ciclo, pero en alta densidad esto cambia. En alta densidad nosotros aplicamos fertilización cada 15 días por sistema de riego por goteo, pero en sistemas de baja densidad o en cultivos de asocio, nosotros hacemos entre 3 4 aplicaciones de fertilizante. Si nosotros nos fijamos en el mes 6, ¿no? En el mes 6 o en el mes 5, la planta ya inicia el desarrollo, digamos, de la fruta. ¿Dónde? En el corno. ¿Ok? Ya se va desarrollando. Entonces, muchas veces, muchos agricultores, cuando ya está en mes 7, mes 8, recién están fertilizando. Nosotros tenemos que anticiparnos a este proceso. Entonces, la fertilización, si hacemos una fertilización base a la siembra, con 100 o 200 gramos de DAP, no, perdón, de DAP, nosotros al mes 4, 5 y 6 podemos fertilizar si es a media densidad. Si es baja densidad, podemos hacerlo al mes 4, al mes 6 y al mes 7. Ya de ahí, una vez que salga el racimo, ya no es tan significativo seguir fertilizando. ¿Ok? La fertilización, algunos agricultores nos han pedido, pero ingeniero, ¿cuánto puedo poner fertilizante? No tengo mi plantación, hectáreas, hectáreas con asocio, y muchas veces no tienen acceso, digamos, a análisis de suelo, o tienen acceso, pero no pueden cómo interpretarlo, y muchas veces, pues, los fertilizantes que ellos tienen disponibles son el NPK. Entonces, para para una planta, y que de alguna manera, este es un promedio para la parte de la selva, no es una receta, ¿no? Pero en general, con los análisis de lo que hemos obtenido, lo que hemos desarrollado es que al agricultor se le facilite una información de aplicación, de dosis de aplicación en promedio. No es lo ideal, pero esta es una información que para algunos agricultores que nos escuchen y que puedan de alguna manera poder fertilizar o nutrir la planta, puedan tomar esta opción. Pero
lo primero en fertilización que tomamos en cuenta nosotros es el acceso, obviamente, a CO2, al agua y luz. CO2, obviamente, tenemos en el ambiente, condiciones que no, quizás no podemos controlar. El agua es importante, ¿no? Y la luz también. No podemos hablar de fertilización si no tenemos agua. No podemos hablar de fertilización si la luz o la radiación solar pues es deficiente o es poca en la zona. A pesar que la variedad tiene un potencial genético y no hay estas condiciones de agua y luz, obviamente la fertilización no va a funcionar o simplemente la planta no va a aprovechar porque todo el fertilizante es agua. Y gracias al agua, y el agua se mueve pues, gracias a la luz, porque con la luz, obviamente a través del proceso de fotosíntesis, la planta toma CO2 del ambiente y ese juego de estar asimilando CO2 y agua, obviamente en eso toma el fertilizante que nosotros aplicamos. Entonces, por eso es importantísimo estos temas antes de ver el tema de fertilización. Lo ideal es hacer un análisis de suelo, mandar a un laboratorio y que nos diga pues en qué condiciones se encuentra nuestro suelo y fijarnos también con la variedad que estamos trabajando. Muchas veces en la literatura ustedes pueden encontrar y nos dicen tanta cantidad de fertilizante para producir tantas toneladas o por una tonelada de plátano tanto necesitamos, pero en realidad no sé si su variedad es tan productivo y se manifiesta la genética en las condiciones de suelo, clima y ambiente y manejo que usted le va a dar. Entonces, sumamente importante estas preguntas, hay que hacer estas preguntas antes de la fertilización. ¿Ok? Entonces tenemos este tipo de aplicaciones al mes 3 y al mes 6. Aquí están las cantidades, les voy a dejar esta presentación, pero lo cierto es que los agricultores que no tengan acceso al análisis de suelo puedan tener para los plátanos de bellaco, de inguiri y de plantano, estos fertilizantes de alguna manera en promedio ha funcionado en la selva peruana. ¿Okay? La fertilización, tomando siempre estos datos de agua, luz y la asimilación de dióxido de carbono por parte de la planta, el requerimiento nutricional en plantaciones como el curraré de enano, que es de alta densidad, nosotros necesitamos o tenemos un requerimiento eh, por una tonelada, aquí es una tonelada, esto está un poquito mal, lo voy a cambiar. El requerimiento por cada tonelada de plátano es en nitrógeno 9 kilos, en fósforo 2.4, en potasio 21, en calcio 5.8. Lo cierto es que por cada tonelada de plátano en esta variedad de curraré enano, necesitamos este requerimiento. Si nosotros queremos llegar a 30 toneladas por hectárea de esta variedad curraré, necesitamos estas cantidades de fertilizante. Por ejemplo, en el caso de potasio, 630 kilos de potasio. Entonces, el requerimiento nutricional para esta variedad en específico es muy alto. ¿Ok? Entonces, es sumamente importante este tipo de datos y detalles que considerar antes de tomar una decisión de fertilización. Sobre todo, las condiciones de clima, ambiente, tipo de suelo, el tema del agua, la radiación, todo eso van a interferir a que la variedad o los rendimientos se manifiesten o el potencial genético de la planta se manifieste. ¿Ok? Y si nosotros tenemos la mejor fertilización, pero no garantizamos los demás componentes, obviamente nuestros rendimientos van a ser sacrificados. Muchas gracias. El día de hoy he tratado de resumir lo más que se podía. Espero que sea provechoso para ustedes. Cualquier cosa, estamos a la orden, estamos